El último domingo de cada mes, por lo general, lo dedicamos a la familia. Han habido algunas oportunidades que no hemos podido hacerlo por causa de el programa o los programas que hemos tenido, pero hoy ya estamos terminando el sexto mes del año, ya estamos a mitad del año. Hoy ya hemos terminado la mitad del año y estamos comenzando la segunda mitad del año prácticamente, porque ya hoy día es 30 y julio va a venir volando. Julio es el mes de nuestro aniversario, así que hay que considerar que hay varias actividades especiales por las cuales también hemos venido orando. En primer lugar, pues es nuestro aniversario y el 7, aunque no tendremos nada en especial, todavía hay que recordar que nuestro aniversario, vamos a cantar el Happy Birthday a la iglesia, un feliz cumpleaños a la iglesia, y sería muy triste que de repente pues cantemos y no disfrutemos de algo para comer. Así que, como de costumbre, sería magnífico que cada familia esté pensando pues en traer un quequito, una torta, de acuerdo a sus propias posibilidades. Así que si usted quiere traer una torta de 4 pisos, 5 pisos, traigan, no nos vamos a ofender. Y si de repente no es 4 pisos, pero de repente por ahí es una pequeñita habitación, un quequito, así como se dice, sin cubierta, no importa, hermana, tráigalo nomás, vamos a disfrutarlo también. Así que es nuestro aniversario. Y por supuesto hemos estado orando por la campaña evangelística y ya seguramente el pastor José va a estar dando mayores datos, y estamos orando por el grupo de personas que se van a ir a Piura, donde también están esperándolos con bastante expectativa. Hay que seguir orando por esta gira, porque está bastante interesante, hermano, las cosas que estamos escuchando. Por ejemplo, el grupo que va a ir no se va a hospedar en un hotel ni en las aulas de la iglesia principal, no. El grupo que va a ir va a tener un hospedaje formidable y tiene que ver con el ejército. Y el grupo que va a ir no solamente va a atender a la gente de los anexos de la iglesia principal ahí en Piura, sino que también va a dedicar casi todo un día en atender al ejército en el norte. Así que bueno, todo esto, gracias al Señor, pues hay que agradecer por supuesto al Señor, y hay que pedirle que le dé mucha sabiduría a cada una de las personas que van a ir para esta gira misionera. Así es cuando Dios abre puertas y quiere bendecir un ministerio. Así que les rogamos que continúen orando, por supuesto. Todo esto en el mes de julio, el mes de nuestro aniversario. Bien, hoy día quisiera entonces dirigirme a la familia, y le he puesto un título al mensaje, a la enseñanza de esta oportunidad, y dice: planifique que su familia sea feliz. Planifique que su familia sea feliz. Ahora uno piensa, bueno, ¿qué padre de familia o qué mamá no quiere que su familia sea feliz? Pero muchas veces es un deseo, no una planificación. Y para planificar algo, pues es interesante que no tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestro criterio, nuestra forma de pensar, o de repente, pues tenemos un buen trabajo y vamos a comenzar a ahorrar para la educación de nuestros hijos. Podría ser todo eso, desde luego. Sin embargo, pues, qué importante que para que planifiques la felicidad de tu familia, todo lo que tenemos que hacer es recurrir a la palabra del Señor. En oración, estudiarla y ponerla en práctica. Si usted se ha dado cuenta al leer todo el capítulo 29 del libro de Proverbios, hay serias advertencias aquí. En los primeros versículos hay advertencias bastante fuertes. No vamos a considerarlas en esta oportunidad, pero valdría la pena que usted en casa vuelva a leer el libro de Proverbios capítulo 29 y vea las primeras partes especialmente de este capítulo, y usted va a encontrar que hay consecuencias negativas para los que hacen las cosas mal.
Los que hacen las cosas mal siempre van a tener consecuencias negativas. Usted como padre hace las cosas mal, bueno, no solamente cuando ya sea viejo y que ver que sus hijos o sus hijas no están no están desarrollando una vida para la gloria de Dios. En estos días estamos escuchando de varios hogares cristianos. No es uno, son varios hogares cristianos que seguramente cuando nació su hijito varón, pues estaban felices ellos. Un varón, mi apellido se va a prolongar y cuánta cosa, ¿no? Bueno, cuando han crecido los chicos, un día han llegado a su casa y le han dicho: papá, mamá, soy gay. Y se les ha venido, por supuesto, el mundo encima. En el pensamiento actual, como que, bueno, es la modernidad. Pero en el pensamiento de la palabra del Señor no es así. Y a veces nos preguntamos: ¿y qué hice de mal, Señor? Bueno, es probable que de repente no seguiste las reglas que la palabra del Señor te da, te deja. Y por lo tanto, las consecuencias de eso las vives no cuando no tienes niños, sino más bien cuando tus hijos ya son mayores. Y qué pena. Las indicaciones que encontramos en esta porción con relación a la crianza de los hijos, pues es interesante, ¿no? Si usted lee, por ejemplo, el versículo 16, cuando los impíos son muchos, mucha es la, ¿qué? Transgresión. Cuando los impíos son muchos, es la transgresión. Mas los justos verán que la ruina de ellos. El llamado, según esta porción, es que no seamos alcanzados por esa ruina, la ruina de los impíos, sino que veamos la destrucción de los impíos por su propia decisión impía de vivir la vida. A veces, cuando escuchamos algunas declaraciones de parte del mundo respecto a nuestra posición, como que nos hace sentir mal, ¿no? Nos hace sentir que somos anticuados o que somos muy drásticos o algo semejante. Gracias, hermano Raúl, muy agradecido. Disculpe, hermano, pero tengo una garraspera, creo que es por el frío. Y como que pues inmediatamente también encontramos que prensa y todo pues está en contra del pensamiento cristiano, el pensamiento bíblico respecto a esas cosas. Pero no se puede negar la cantidad de consecuencias negativas que hay en el mundo actual. Y no tenemos tiempo para enumerarlos, pero simplemente vea usted los periódicos, vea las noticias respecto a ese asunto de la salud del ser humano en la actualidad por causa de su libertinaje y todo eso. Vale la pena que consideren. Pero el versículo 17 entonces nos dice otra cosa. Versículo 17 dice: corrige a tu hijo. ¿Para qué? Para que no ande pues en la corriente de los impíos, para que no haga las cosas que los impíos hacen, para que sea uno de los justos que va a ver las consecuencias de la vida impía de los impíos. El versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará, ¿qué? Descanso. Pero tienes que corregirlo. No puedes seguir la corriente del pensamiento moderno, aunque hay leyes en la actualidad que nos impiden hasta corregir a nuestros propios hijos. Con todo, todavía hay maneras, ¿no? Cuando hablamos de corrección no estamos hablando de maltratarlos, por supuesto, de flagelarlos o cosas semejantes. Hay algunos padres, por supuesto, algunos de nosotros que de repente pensamos: uy, antiguamente cómo nos castigaban, ahora no podemos ni tocar a nuestros hijos. Bueno, creo que también en algunos casos, algunos padres pues como que vaciaban su ira en el hijo y de verdad los maltrataban.
por la misericordia del Señor yo no puedo pensar, aunque en una oportunidad sí, mi papá estaba tan molesto que no agarró una correa, sino una maderita de cajón de fruta, ¿no? ¿Ha visto que son tiritas? Y con eso me castigó y ¡pam!, me dio en el tobillo y la maderita se rompió. Bueno, parece que reaccionó y dejó entonces de castigar, pero la travesura que yo había hecho era terrible también, porque no era un niño quieto ni nada por el estilo. Así que, bueno, tal vez algunas ocasiones de los padres han sido así, pero nos hemos ido al otro extremo ya. La humanidad se ha ido al otro extremo ya. Ahora hay países donde si tú corres a tu hijo en otro país, tu hijo te puede denunciar y tú irías a la cárcel o te quitan al hijo para protegerlo ellos a su manera, según dicen. Pero la indicación bíblica es: corrige a tu hijo para que te dé descanso. Qué bueno, hermanos, que uno con el transcurso del tiempo puede ver a sus hijos andando en las cosas de Dios o viviendo una vida sana, formando una familia feliz a la luz de la palabra de Dios, porque un día hicimos caso a Dios de corregir a nuestros hijos. Y otra vez, cuando hablamos de corrección, por favor, no esté pensando simplemente en latigazos o en jalar la oreja o en levantar la patilla o algo semejante. No, corrección. Es decir, niño, eso no está bien. Y si lo vuelves a hacer, vas a tener consecuencias que te van a doler. Tal vez te van a doler. Y para ver la cosa interesante, pues, Dios ha hecho al bebé desde muy pequeño, de tal manera que si el bebé se cae de cabeza, podría tener de repente una fractura por ahí, una herida por ahí. Pero hay tanta amortiguación, porque Dios lo ha hecho así. Él sabe que los niños se golpean, se caen a cada rato, pero sobre todo le ha dado una amortiguación en la parte de atrás, las nalgas. ¿Ha visto que el niño se cae a cada rato, se sienta y se cae sentado? Ok, ¿y qué pasa con el niño que a cada rato se cae sentado? Nada. Se levanta y sigue corriendo. Bueno, ese lugar donde de repente un palmazo no le haría daño, pero cuando lo merece, porque algunos niños sí de repente son tan inquietos que bueno, hay que controlarlos de alguna manera, pero en otros casos no. Hay situaciones cuando a los niños les gusta una cosa, una determinada cosa. Y los niños son inteligentes. Usted dígale: mira, te portas mal, nunca más vas a tener eso. O no vas a tener hoy día eso. O te vas a tu dormitorio. O te quedas sentado. Y los niños, por no sufrir esas consecuencias, no va a ser su malcriadez. De repente por un rato, pero se va a quedar tranquilo. Pero es cuestión de corregirlo. Es cuestión de buscar la sabiduría de Dios para corregirlo. No es cuestión de maltratarlo. No es cuestión de hacerle daño. Es cuestión de corregirlo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tú corriges a tu hijo temprano, pues entonces vas a poder tener descanso. Y es ahí, en complemento de eso, que viene el versículo que en esta ocasión queremos utilizar para la enseñanza de esta mañana. El versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, ¿qué cosa es? Bienaventurado. Sin profecía el pueblo, ¿qué? Se desenfrena. Ahora, ustedes saben lo que es freno. Los que tienen vehículo pues no desconocen eso. El freno es lo que hace que el vehículo se detenga, ¿verdad? Te pisa el freno y el vehículo se detiene, si sus frenos están bien. Pero en el tiempo antiguo, el freno que conocía la gente, por lo general, el que utilizaban los caballos. Le ponen un fierro aquí y cuando ese fierro es jalado por el que está montando al caballo, pues le duele al caballo y por eso es que se frena.
Entonces, el freno siempre ha hecho de que el vehículo, sea un animal, o sea, pues un carro mecánico, no importa. Lo cierto es que el freno ha hecho que las personas se detengan. La ley de Dios vendría a ser ese freno. Sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Padre de familia, escucha esto. Sin profecía, tus hijos se van a desenfrenar. Sin profecía, tus hijos van a seguir la corriente de este mundo. Sin profecía, tus hijos van a aborrecer reunirse contigo en una iglesia para cantar alabanzas al Señor. Sin profecía, ellos no van a saber que hay el privilegio de la oración. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Gracias al Señor que en alguna oportunidad alguien nos predicó el Evangelio y nuestra vida cambió. Porque lo que antes de repente practicábamos y nos parecía normal, ya no nos parece normal. Ya no lo queremos hacer. Antes habían cosas que decíamos, yo no quiero ir a la iglesia evangélica porque me prohíben hacer tal cosa. Y yo nunca podría dejarlo de hacer. Bueno, un día por la misericordia del Señor llegamos y por la palabra de Dios recibimos a Cristo como Salvador personal y nuestra vida cambió. Pudimos dejar lo que pensábamos que nunca podríamos dejar, porque es obra de Dios en nuestra vida. Pero qué importante, los que todavía tienen niños pequeños, recuerden esto, sin profecía, ¿qué? El pueblo se desenfrena. No te sorprendas después que tu hijo venga por ahí para decirte, pues, papá, mamá, soy gay. O que de repente tu hija venga por ahí para decirte, mamá, papá, soy lesbiana. ¿Y qué pasó? ¿Dónde fallamos? Porque yo todos los domingos iba a la iglesia. Que de repente la traías a la iglesia, lo traías a la iglesia, pero sin profecía, el pueblo se desenfrena. Podríamos tener algunos ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Elí? ¿Se acuerdan del caso de Elí? Él era sacerdote. Él era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y sus hijos, por herencia, también eran sacerdotes. Pero usted sabe lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando ellos comenzaron a ejercer el ministerio de sacerdote, pues cambiaron todo lo que es correcto por la basura que había en su mente, la basura que había en su corazón. Algunos pasajes nos muestran de que le advirtieron de esto a Elí, le dijeron, tus hijos hacen mal. Pero Elí, al verlos grandes y hay de repente más fuertes que él, no le llamó la atención. Simplemente dijo, hijos, eso no se hace. Y la Biblia dice que honró más a sus hijos que a Dios. No tuvo temor de Dios y por lo tanto no le enseñó a sus hijos a amar las cosas de Dios. Y sucedió entonces que llegó un día del juicio del Señor sobre la familia de Elí. Y todos ellos murieron. Y es ahí donde surge la figura de Samuel, un hombre que sí amaba a Dios. Entonces, qué importante es entender esto. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. A mí no me sorprende, hermanos, que nuestro país esté lleno de corruptos, de delincuencia entre la gente grande y todo eso. No me sorprende. Y la razón es que ellos no tienen la profecía, la palabra de Dios. Después de todo, miren este trasfondo. No hace más de 30 años aproximadamente aquí en nuestro país, que éramos solamente el 2% de personas que no practicaban la religión estatal, sino leían la Biblia y pues
tenían un pensamiento distinto. Voy a llamar evangélicos, o como la gente le llama por ahí, pues grupos protestantes. No, gracias al Señor, pues solamente éramos el 2% y en la actualidad somos ya casi el 25, 30%. Pero todavía estamos hablando de un pueblo que mayoritariamente no tiene la palabra de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Qué importante, mi querido hermano, en el Señor Jesús, que consideremos esto que estamos meditando. La siguiente parte de este versículo, y por eso es que titulé así el mensaje de esta mañana, planifique que su familia sea feliz. Porque la segunda parte de este versículo nos indica eso precisamente, nos indica que la felicidad de nuestra familia puede ser planificada. El versículo 18, la segunda parte dice, mas el que guarda la ley, ¿qué cosa es? ¿Qué? Bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, muy feliz. El que guarda la palabra es bienaventurado. Una persona feliz es una persona muy feliz. Oh, hermanos, tú y yo, como hombres de Dios, podemos hacer eso desde muy temprano. Nuestro bebé nace y ya nace inteligente, hermanos. Hay cosas que va a ir aprendiendo en el camino, como por ejemplo, si hablamos en español, ellos van a aprender a hablar y comunicarse con nosotros en español. Pero usted sabe que si usted le hace una broma a su bebé, morisquetas a su bebé responde, a veces riéndose, a veces asustándose o de alguna manera, pero responde, porque los niños aprenden desde pequeños. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues enseñarles desde temprano que guarden la ley de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de la ley de Dios, recuerden, no estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Por eso es que en una oportunidad cuando estábamos planificando el asunto de la cuna, y mencionamos que la cuna no iba a pertenecer a la escuela dominical porque queríamos más bien que sea un ministerio aparte para que esté sirviendo no solamente en la escuela dominical, sino también en cualquier actividad de la iglesia. Y la razón es que pues hay pequeñitos que ¿qué harían aquí sino llorar y a veces asustarse cuando el pastor o el predicador levanta la voz? En algunos casos algunos predicadores golpean el púlpito con furia y entonces de repente el bebé podría asustarse de esas cosas. Entonces hay un ambiente para ellos, para que los papás también puedan sentarse aquí a escuchar atentamente el mensaje de la palabra del Señor. ¿Pero qué? ¿Solamente es una guardería? No, no es una guardería, es un ministerio de la iglesia y por lo tanto es una responsabilidad que desde pequeñitos, entendiendo de que son inteligentes, hay que instruirlos de acuerdo a lo que ellos pueden recibir. ¿Ha hecho usted dormir a su bebé con música? Bueno, ¿por qué no ponerle música cristiana en la cuna para que los niños en la cuna duerman con música cristiana? Ha comenzado a gatear su bebé. ¿Se ha dado cuenta que algunos dibujos animados por ahí lo atraen? Bueno, ¿por qué no los que están gateando en la cuna pueden mirar alguna historia bíblica, ¿no? Tal vez no lo van a entender como historia bíblica, pero verán, pues, una enseñanza siempre va a haber en esos programas cristianos. Qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesús, que desde pequeñitos ellos estén aprendiendo de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a ir ya planificando su felicidad. Mas el que guarda la ley es ¿qué? Bienaventurado. No esperes que tengas 12 años para comenzar a decirle, hijo, esto te conviene. A esa edad ya es muy tarde, es bien tarde. Y de repente comienzas tú a pensar, pero ¿por qué mi hijo no quiere responder a mis consejos? Bueno, has esperado demasiado y el mundo ya se metió en su mente, en su corazón, en sus costumbres.
y ya es un poco tarde. Tendrías que haber comenzado más temprano. Qué importante, mi querido hermano, en el Señor Jesús, lo que encontramos aquí en esta porción de la palabra de Dios. Un versículo pequeño, pero un versículo que nos enseña algo importante. Yo puedo planificar la felicidad de mi familia. Y no tengo que hacer absolutamente nada. Si tengo por ahí la bendición de contar con una cuenta de ahorros, amén. Pero si no tengo una cuenta de ahorros, todavía la felicidad de mi familia no va a depender de cuánto dinero tenemos. Va a depender de su relación con el Señor. ¿Te has dado cuenta que hay gente que todo el tiempo está hablando groserías, insultos, mortificando a su familia? Mientras que tú puedes orar por ellos. ¿Te has dado cuenta que la gente, cuando quiere desfogarse, sea cantando o llorando, hace por lo general una cosa: se emborracha? Porque cuando está borracho, canta, o cuando está borracho, llora. Pero qué bonito que nosotros podemos venir al templo y cantar como hemos cantado hace un rato. Alabar al Señor como lo hemos hecho hace un rato. ¿Por qué? Porque hemos planificado nuestra felicidad. Hemos planificado la felicidad de nuestros hijos. Para mí es un privilegio muy, muy grande, de verdad, ver a los chicos de la iglesia crecer y de pronto ya son parte de un ministerio. Y de pronto ya están dirigiendo un ministerio. Y algunos preguntan, ¿pero ese chico no ha tenido adolescencia? Sí la ha tenido. Lo que pasa es que cuando hay la aplicación de la palabra de Dios, esas etapas de la vida casi no se sienten. No le han causado problemas a sus padres, ni a sus profesores, ni a los que los ayudan en la iglesia, porque están encaminados por la palabra de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos este versículo. Vamos a leerlo 2 veces y con eso ya estamos terminando. Proverbios capítulo 29 y el versículo 18. Proverbios capítulo 29, el versículo 18. Vamos a leerlo 2 veces y luego tendremos un tiempo de oración. ¿Ok? Lea conmigo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Leamos otra vez y vamos a cambiar la palabra bienaventurado por feliz, porque eso significa. ¿Listos? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz. Tú puedes planificar la felicidad de tu familia haciendo que tus hijos desde pequeños conozcan la palabra de Dios, amen a Dios, le escuchen y sigan su dirección. Y no importa la corriente del mundo, no importa cuán furioso esté el enemigo contra el pueblo de Dios, no importa toda la modernidad y su perversión que podría traer, todavía tendrás hijos que aman a Dios, que predican del Señor Jesucristo y son felices, porque no depende de la riqueza de nuestra felicidad. Hay gente que tiene mucho dinero y está muy preocupado. Hay gente que tiene mucho dinero y está muy interesado en ganar más dinero y no es feliz con lo que tiene, porque el dinero puede traer alguna comodidad y puede conseguir que tengamos algunos caprichos, pero no nos trae felicidad. Inclinemos nuestro rostro, por favor, para orar. Tal vez hay con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Me gustaría decirte que la salvación no te va a costar absolutamente nada. No vendemos la salvación. La salvación es un regalo de Dios.
Y tú puedes obtenerla simplemente recibiendo a Cristo como tu Salvador personal, entregándole a Él tu vida, para que a partir de ahora Él sea tu Salvador personal. Como el Salmo 23 dice, para que a partir de ahora Él sea tu pastor. Habrá alguien que levantando su mano y dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Por favor, ore por mí. ¿Hay alguien? Solamente levanta tu mano. Quisiéramos orar por ti. Muy bien. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en tu palabra. Gracias por la familia que nos has dado, oh Dios de la gloria. Ayúdanos a recordar que la responsabilidad de la felicidad de ellos está en nuestra capacidad de enseñarles, de guiarlos, de hacer o seguir tus indicaciones, oh Dios de la gloria, para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que anuncian al Señor Jesucristo como Salvador. Gracias, Padre amado, por este tiempo que hemos tenido para meditar en tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.